Daniel es uno de los últimos habitantes de lo que ahora llamamos la España vaciada, despojada de población, de recursos y en un permanente olvido. En el mundo rural, las masías han sido históricamente un modo de vida sostenible. Bueno, pues nada, Daniel. ¿Empezamos? Empezamos, ¿no? Y Vale. primero nos han puesto aquí en una mesa en un bancal. Estamos en el bancal, pero bueno. Y en la la cuestión rica es que alta. estamos cómodos y contentos. Y la rica alta detrás de nosotros. Está enfrente, sí. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Cómo entras tú aquí cuando eres joven en la rica? En la Erica Alta, pues yo nací aquí, el día 2 de 1932. Y desde entonces siempre he dado por aquí, siempre. Aunque haya estado trabajando en Castellón, yo siempre he subido los fines de semana o el tiempo libre que he tenido, lo he aprovechado en dar la vuelta por aquí porque me gusta y disfruto. Bueno, pero a mí Daniel, me has contado muchas veces que durante tu juventud y eso, cuando ya conociste tú y Encarnación, vivisteis en varias masías, fuisteis rotando por otras masías y trabajando en otros sitios, ¿no? Bueno, pues entonces es lo que había, íbamos por aquí, por las masías, y la juventud de aquella época era muy diferente a la de hoy. Entonces venía un fin de semana y a veces, si es que hacía en carnaval o una fiesta, se hacía alguna función en las masías, se pasaba una velada muy agradable. Venía tiempos de que se hacía la recolección del maíz, el panizo, que decíamos entonces, se hacían peladas de la panocha esa, y después de hacer la pelada se hacía como una merienda y luego un rato de baile, y era una diversión que aquí, masías, había muchas, y había mucha gente. En todas las masías había gente. Yo calculo Había que... masías que había 2 o 3 vecinos. Sí. Y Yo calculo claro, que ahí en el Valle de la Mateva, entre la Mateva, Baganes y demás, por lo menos habían 100 personas, ¿no? Porque por lo menos habían 6, 8 viviendas, ¿no? En Marta. sí, sí, Ocho ahí había viviendas. mucho vecindado, y luego aquí en Casa Iserta llegaron a haber 3 vecinos. Aquí llegaron a haber 2, pero ya hace muchos años. Ya hace muchos años. Después de la guerra, en la casa de atrás vivirían 2 años o así. Y luego ya se fueron de aquí también y nos quedamos nosotros solos. Pero todo el contorno que había por aquí de masías, pues en todas las masías había 1, 2 o hasta 3 vecinos. Y hay una cosa que siempre me ha gustado oír, que me contabais, ¿no? Que era la fiesta de carnaval, ¿no? ¿Eran los pasos, puede ser? Los También pasos. se hacían pasos. Eso. Que ibais de masía Algunos en masía. Eso algunos podías si había contarme, muy metido algún interesante. fallo y me había metido la pata, en carnaval se tenía que repetir en un paso que se hacía un paso. Pero Vale, bueno. entonces la fiesta, ¿cómo era? La gente se iba moviendo por las masías, llegaban a la masía y el masovero ponía las patatas o alguna cosa más. ¿Cómo Bueno, estaba pues se aquello? hacía alguna... Entonces lo que más se hacía a veces, fruta, uva o cosas de esas, o sardinas o cosas de esas. ¿Las sardinas cómo llegaban aquí, Daniel? Las traían. Porque aquí no hay mar. Aquí no hay mar, pero siempre había sardinas saladas por aquí, por las masías en venta. Siempre. Los que venían a recoger los huevos, todos llevaban sardinas, aceites, bacalao, cosas de esas. Eso me recuerda a mí al cachorro, que creo que me lo contó él, que él se dedicaba a eso, que iba al puerto y venía, ¿no? El cachorro era el que os suministraba todo ese tipo de cosas. Sí, sí. ¿Que es de Cortes las Viejas? No, él no era de Cortes las Viejas. Él no era de Cortes las Viejas, ellos se criaron en Cortes. Su padre tenía un secadero de jamones. Y ellos pues se dedicaban a ir por las masías a recoger huevos y a suministrar cosas de esas. Pero normalmente ellos vivían del negocio de los jamones. Sí, y luego ellos se establecieron por la parte de Cataluña, no sé ni dónde, y hacían negocio con eso. Sí, bueno, Cachorro me llegó a contar que llegó a ser empresario de la Plaza de Toros de Barcelona. Sí, sí. Acabaron siendo gente muy importante allá en Sí, Barcelona, por lo visto. acabaron en eso, sí. Muy importante. Claro, es que había familias que se habían ido de aquí. Por ejemplo, los primeros que compraron la masía del Zafranar y todo eso, defendían de San Vicente. Se fueron a Barcelona e hicieron un sondeo, sacaron agua y claro, ganaron mucho dinero
y fue cuando compraban masías por aquí, fincas, y hacían casas nuevas, y eso era todo gente que se había dedicado al negocio. Ujú. Y tú aquí te enamoras, ¿no? Y haces familia. Hombre, pues eso llegó el momento. Cuando uno tiene esas edades, buscas eso. Y pues yo me casé, ya tenía 25 años, ya pasaba. Ya, mucho para aquella época, ¿no? 25 Y esperando años. que Esperasteis mucho, ¿no? y Para casaros. esperando que cumpliera mi mujer los 20 para casarnos, Ah, amigo. porque antes no le parecía bien a su familia. Y luego ya tuvimos familia, tuvimos 2 niñas, 2 niños, y claro, luego empezaron los colegios que había que llevarlos. Pero claro, como se había construido la escuela de Casa de Serte, Eso, fue muy importante lo de Casa y Serte, ¿no? sí, Que cuando- es que fue una decisión así que hubo os una reuníais maestra para hacer también estas... muy amable. Ujú. Y cuando el mayor tenía un par de años que empezó a ir a guardería, era de todo, aquella clase, pues a lo mejor venía la maestra, se llevaba el que tenía 2 años y la otra que apenas andaba y se la llevaba allí y dice que La le... escuela estaba aquí, ¿no? En el campo. ¿Eh? La escuela estaba La, aquí. la escuela la construyeron Ahí entre a ellos. Casa de Ahí Serte, atrás. ahí a Casa de Serte, sí. Ujú. Ya Iban de digo, todas las masías para allá. de todas las masías. Llegó a haber un grupo entre los 18 y los 20 en el colegio ese. Pero luego fue perdiendo, claro, se los llevaron, ya hubo una época que se los llevaron a la escuela Hogar de Lucena. Había que sacarlos por las mañanas para coger el autobús a Cortes a las tantas de la mañana, Pero con frío, hubo un con momento nieve. que pusieron un autobús en especial, ¿no? Para llevar a la gente ahí abajo. Que me decías, es que aquel autobús era enorme para llevar a todo el mundo. Sí, entonces Me sí. comentabas aquello, sí. Ujú. Es que Sería como un Omni aquí, ¿no? El autobús. Es un autobús que salía carísimo. Nos decían que no podían mantener a los profesores, pero se llevaban un autobús que valía más que toda la comarca, ¿no? ¿O qué? pues Algo así, ¿no? cosas que se hicieron. Ujú. Y luego ya cuando los mayores se tenían que ir de aquí del colegio, pues entonces viene la escuela Hogar a Lucena y ya pues aquí se quedó la escuela cerrada. Y aquí había el maestro que le daba a los niños, ¿no? A las mujeres, ¿o cómo era aquello? Hubo uno de temporada, pero antes de hacer el colegio, antes de hacer la escuela. Aquel estuvo una temporada de invierno. Por la mañana hacía colegio para los niños, por la tarde para las mujeres y por la noche los hombres. Ujú. Yo me hice ahí es donde me hice el certificado, el certificado de estudios. Cuando pasó la temporada vinieron a Cortes, nos tuvimos que subir al pueblo, allí nos examinaron y a mí me hicieron el certificado de estudios. Genial, me parece genial. Pero hemos ido muy deprisa. También hay una época que esto está lleno de guerrilleros también y está lleno de gente pululando por los caminos. Yo me acuerdo que leí en una ocasión que en los caminos siempre había gente. Siempre había gente que subía, que bajaba y demás. Aparte de que fueran guerrilleros, también había gente normal y corriente. Yo por aquí guerrilleros no vi, Tú no llegaste a ver. no. Yo vi disfrazados de guerrilleros Ujú. y amenazando que si se daba cuenta nos iban a hacer desaparecer, si se daba cuenta la Guardia Civil. Pero era la Guardia Civil, Era la propia Guardia Civil. Qué era curioso. la propia Guardia Civil disfrazados. Bueno, sí, en aquella época utilizaron todo tipo de estrategias para poder localizarlo, Para porque poder era la única localizar, manera. a ver dónde habían estado, dónde no estaban. La única manera. Cosas de esas. Porque lo que es guerrilleros por aquí, yo no sentí decir de nada. ¿no? Y hay una cosa muy importante que me gustaría que nos contaras, que era el tema de la diferencia entre la gente que vivía en el pueblo y la gente que vivía en las masías, ¿no? Porque era diferente. Yo recuerdo que había, el pueblo estaba dividido por partidas y cada partida siempre había un representante y demás, ¿no? Había, sí. Jugaba un papel muy importante a la Hombre, hora de tomar decisiones en el término y demás, ¿no? Sí, Todas esas cosas. había uno en cada partida que era del ayuntamiento, Ujú. concejal o lo que fuera, y este era el que se encargaba de llevar las noticias de cada partida al ayuntamiento. Y en el ayuntamiento en aquella época no era como después, ahora hace pocos años, que empezaron a pagar por tener ganado,
Entonces no, entonces había que pagar. Era al revés. Se pagaba hasta por las gallinas, se pagaba. Sí, de eso sí que he Y- visto hasta los recibos. Sí, sí, He llegado a sí, ver sí, los recibos. sí. Hasta por las gallinas se pagaba. Estabas tú antes contando de que vosotros lo pagabais todo y en los masoveros. En aquella época se pagaba por todo, se pagaba por los machos, se pagaba por todo clase de animales, por los cerdos. Cuando se mataba al cerdo había que manifestarlo al pueblo, que luego se pagaba una cuota. ¿Eso por qué? Ay, pues porque se tenía que llevar una muestra para el veterinario y todas esas cosas ya se analizaba. Todo eso, y ya había que pagar por todo, por todo, por todo. Si hacías panizo, pagabas por panizo. Bueno, por el panizo no tenía cupo, eso no. Las gallinas sí. Llegó a tener cupo el trigo. Aunque no se cogiera para comer pan todo el año, Hay que pagar. cuando llegaba la del cupo, lo que te estipulaban había que entregarlo al pueblo. Lo recogían en el pueblo, un cupo, por hectáreas. O sea que, en definitiva, vosotros manteníais al pueblo. Manteníais toda la economía Pero del aquello pueblo. yo creo que era que se lo llevaba al gobierno, en aquella época, Ujú. el trigo aquel. Ahora, lo que se pagaba por los animales era para los impuestos del pueblo. Una cosa, Y si con- todo se hacía aquí, ¿vale? En el pueblo, ¿qué es lo que había? ¿Herreros, peluqueros y qué Sí, más? de todo, también. Teníamos el practicante, o el que hacía entonces de practicante, y el médico. Yo aún pagué unos años una cuota de 20 duros Ujú. a la iguala del médico. A la iguala. Una iguala que se pagaba, y al practicante igual. Eso se mantenía entre todos los vecinos, había que pagar una cuota. No era como ahora. Aquello era diferente, había que pagar todos para mantenerlo. ¿Y los serradores y los herreros eran itinerantes o estaban en el pueblo? ¿Teníais que ir al pueblo cuando teníais que hacer una reparación? claro. Ahora eso era libre. Ibas a Cortes, ibas a San Vicente, te ibas a Montanejos, donde querías. O sea, Sí, donde ibas pagabas. Eso era una cosa libre. Y cuando tú y tu familia estabais aquí, esto estaría todo cultivado, no habría tanto pino. ¿Qué? Hombre, Verías a los chiquillos irse De a aquí a lejos. a la masía de Casa Iserte, vi a los niños correr por allí, ahora no se ve ni la masía. De aquí a lo mejor aún se ve algo, No, pero no se de ve, allí no. nada. Se han criado una cantidad de pinos enormes y todo es eso. Abandono. Abandono. Y, ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente se fue? Hombre, la gente se fue, por muchos de ellos fue porque se encontraba mejoría en el vivir. Se iban a Barcelona, ya venían con aquello de que tenían vacaciones y tenían unos tiempos libres que aquí. no existía, claro. Llegaba el verano y antes de salir el sol ya estabas en el campo. O había veces que si tenías un huerto te se hacía de día en el huerto para ir a regarlo, porque luego tenías lo del campo, cosechar, bien sea segar, bien sea escardar el maíz, cosas de esas, lo que había Siempre en el había que campo, hacer algo, siempre aquí no. tenías algo. Sí, conozco. Y era una tarea enorme, de sol a sol por lo menos, o algo más. Sí. Y el que se iba a la capital, pues ya tenía su sueldo y ya tenía otro modo de vivir. Pero Daniel, había gente que regresaba. ¿No fue los de la Mateva que estuvieron un tiempo en Barcelona y luego volvieron? Sí, ¿Tío Francisco? el tío Francisco, estos estuvieron en Barcelona cuando la guerra, se estuvieron unos años, pero luego ya vinieron y se hicieron ahí. Esa masía se la construyeron ellos, la Mateva. Que ahí me parece que intervino también Santiago de la Fuente del Baile. Creo que les hicieron el porche y Sí, el balso sí. aquel que tenían allí. Sí, eso ya fue más tarde. Sí. Y ya te digo que siempre se tuvo la de esto de que en aquella época las masías siempre había más Otra forma de vida, mucho más sana y más tranquila, más ¿no? trabajo, pero siempre había algo en la masía. En tiempos de guerra no se notó el hambre en las masías. En cambio, en las capitales, pues una vez bajó mi padre a Castellón, llevaba la merienda de aquí del pueblo con pan hecho en casa y lo retiraron de la fonda a un reservado para que no vieran
el pan que se comían los de las masadas. Porque entonces el pan estaba muy mal también en aquella época. Y eso pues, eso se notó mucho. Sí, pero también luego pagabais, yo sé que pagabais cupo porque yo en la Masía, Sí. cuando compré la Masía estaba lleno de recibos. Dos Sí, sí, palomos, sí. 2 gallinas, no sé qué, siempre Sí, estabais sí, pagando todo, cosas. Todo. Ujú. Pero eso era, me parece que eran unos beneficios para el pueblo, la mantención del ayuntamiento y los gastos del pueblo. Pero lo que era cupo de trigo, eso me parece que era porque El Estado. se lo llevaba el Estado. ¿Y tú cuándo te vas de aquí? ¿Tú eres de los últimos que se va o No, yo no fui de los últimos que se fue. de Yo, los primeros? cuando el hijo mayor me cumplió 14 años y me dijo el maestro dónde lo iba a llevar, y yo entonces estaba en Cortelas Viejas, cultivaba esto pero con la maquinaria que me habían puesto allí Exacto. y estaba muy bien. Y le digo al maestro, yo me lo voy a llevar al de arriba, pues ya tengo un poco de ganado, tengo un tractor, y me dice, no se le ocurra semejante cosa. Es bueno y lo tiene que llevar, que siga estudiando. Y bueno, pues un palo, porque yo no tenía esa idea. No, pero tú hiciste el esfuerzo de que tus hijos estudiaran. Y eso fue al cerrarse los colegios, que bajé a la Escuela Hogar de Lucena a recogerlos. Y aquel verano, el mareo ese. Pero cuando recogí la cosecha y lo tuvimos listo para llevar el trigo al Servicio Nacional, pues yo me se hizo tarde para coger el autobús, porque el amo de Cortelas Viejas me llevó a hacer una comida, porque él tenía la mitad de lo que valía la cosecha, Ujú. y me se hizo tarde para coger el autobús y me quedé en casa de una hermana. Y ella me dice, pues mira, si tienes interés, esta puerta de al lado se vende el piso. Es de unos franceses, vinieron aquí, pasaron un año, lo amueblaron y luego al año siguiente se fueron a Palma de Mallorca y se compraron allí y ya no han venido aquí. Está 2 años cerrado con todos los muebles nuevos. Pues aquella noche, mi mareo. Puede que no durmiera mucho por lo que me habían dicho. Y a la mañana siguiente, con una que estaba a cargo de venderlo, nos vamos y compré el piso. ¿Y os bajasteis allí? Y ya, entonces de momento no, pero nos bajamos el día 16 de enero. ¿De qué año? ¿De qué año? Del 74, 1974. sí. Y Madre claro, mía, todavía yo ni soñaba venirme aquí. el hijo Ni siguió soñando. estudiando en una academia y de la academia el mismo director lo puso en una compañía de seguros. Lo colocó allí. Al cabo de un tiempo era el director del seguro. Porque era bueno, seguro. Y luego él estuvo unos años así, llevando compañías de seguros, pero luego ya se lo montó él. Y él ha ganado mucho. Y yo, a causa de eso, me bajé a trabajar a una empresa, a Ferronamel de Castellón, o de Almazora. Y claro, yo he ganado mucho también. Mucho. Porque sí que trabajé 22 años, pero me ha valido la pena. Ahora ya llevo 26 jubilados. Pero tú siempre has mantenido la Masía. Pero Nunca yo has la, dejado. hombre, claro, Siempre yo has siempre he mantenido la estado Masía. subiendo y bajando el tiempo libre aquí. Siempre. Y cuando te bajas para allá, para tu hijo, que los animales y todo, nada, los vendes, Sí. dejas los campos, cierras la masía. Cierro la masía y como la maquinaria no era mía, la maquinaria se la quedó uno de San Vicente y siguió trabajando algunos años, pero pocos. Y aquí una cosa de que estabais comentando, que antes cuando cerrabas la gente venía y se llevaba las cosas, robaba las tejas y los Pero muebles. eso ya fue después, cuando fue nos fuimos después. todos. En la casa de mi suegro, en el Mar de Ventura, por ejemplo, nadie de la familia se llevó nada. Pero al cabo de poco tiempo, allí no quedó nada. A ti no te han quitado, tú tienes algún truco aquí para... Pues tengo una mieja de truco y con una palanca hicieron brincar las cerraduras, pero apareció una cadena por detrás. que no se esperaban. Y nos esperaban y eso se ve que los hizo frenar y se fueron. No me han tocado nada. Lo que es de la Masía no me han tocado nada nunca. Pues eres de los pocos, Daniel. Ah, ya lo sé. Porque yo, Ya lo inclusive sé, ya lo cuando sé, ya compré lo el sé. edificio, estando trabajando en la planta de envasado, cuando vino una mañana, todo el comedor lo habían
se habían llevado las tejas y habían levantado las de la casa principal. sí, En una ahí. sola mañana. Yo, es lo que había. Yo encontré una cadena en la fábrica que trabajaba, un camionero tiró una cadena de esas que cierran los laterales y me hizo gozo, me la subí. Beato sigue, que dicen los romanos, ¿no? Dichoso aquel que ha podido vivir aquí. Hombre, sí, yo gracias a Dios he tenido salud, aunque he tenido operaciones, pero yo siempre he estado listo para cualquier cosa. Con este sol. Escucha, y cuando te jubilas de la empresa aquella que te tienes que meter ahí en Castellón, ¿y qué haces? ¿Vuelves? ¿De qué manera vuelves? Nunca dejaste de irte, pero vuelves ya más. Ya vuelvo más. Ya entonces ya hago la vida aquí, ahí en la Masía. Me subo aquí y nos compramos una cocinilla para la cocina y ahí ya vino el bienestar en la Subes Masía. tú y tu mujer. Sí, y mi mujer. Encarnación. Encarnación. Y algún nieto. Y algún nieto. Y algún nieto, sí. Ya vuelven los nietos aquí. Sí, sí, entonces y algún nieto. Y claro, pues estábamos aquí muy bien. Luego ya pensamos de comprarnos una casa en el pueblo y ya nos compramos la casa en el pueblo y entonces pues ya vivíamos más en el pueblo que aquí. Ya cambió la cosa. Pero de todas las maneras a mí la Masía me ha gustado siempre. Yo tengo el recuerdo de cuando vinisteis a verme a casa la primera vez Puede ser. y me dijiste, es que somos tus vecinos. Mira, me entró una alegría. Ay, Tengo esa imagen de vosotros dos. y la nosotros tengo grabada en igual, el y corazón, nosotros ¿no? igual. Mira que Sí, se fueron los de la Fuente del Baile, se quedó esto todo ya... Vacío. Claro, es que en un principio es como volver atrás, volver a cuando Claro, había gente. sí, sí. Y a En nosotros, el mismo camino, ahí a nosotros nos gustaba, los residentes. la tanto a familia. mí como a mi mujer, el pueblo y esto nos gustaba mucho. La vida en la Masía. ¿Tu mujer también era de Cortés también? Mi mujer era de aquí de una Masía, al lado, el Mar de Ventura. Además de Ventura era tu mujer. Cuéntanos algo de eso. Ah, Sí. cuéntanos sí. de tu mujer. Hombre, lo de mi mujer pues fue una cosa casual también. Yo ya era bastante mayor Hombre, ya, y ella era muy joven. Y resulta que un año, pájaro. el día de San Antonio, que hacían una rifa, pues bueno, pues estuvimos en la subasta, nos compramos unas cuantas tortas con picadilla con los casaus de aquí también, de las Masías, que habían 5. Uno de la Marquesa, otro del Pozo Estrecho, otro de Casares, otro de Laoz y mi hermano, que estaba en la atalaya. Y claro, luego nos vamos a los bares de Cortes y los unos nos lo comíamos en un bar y los otros en otro. Ellos bebieron mucho, se enchisporrearon algo. Y luego, lo que pasa, cuando nos íbamos a entrar, la que fue mi mujer, era muy amiga de mi hermana. Y claro, ella pues no quería entrar a la merienda. Y porque tenía alguno que la toreaba un poco. Que la toreaba ahí. Sí, y me dice, bueno, pues si quieres que entre a la merienda, luego me has de acompañar a casa. Digo, ¿cómo te tengo que acompañar si te están esperando? No, eso no me interesa. Dice, a mí me interesa otra cosa. Bueno, pues nada, como ya me dijo que le interesaba otra cosa, pues aquel día empezamos. Muy bien. Y luego yo ya me dio vergüenza de ir a casa con ella porque era joven, no tenía los 18 años. Y le eché de excusa que mi hermano había bebido mucho, que estaba arriba de la tabla. Digo, me voy a esperarlo a ver cómo baja. Y me subí y lo encontré en el camino y me volví con él hasta la casa, porque yendo borracho no me gustaba nada a veces la llegada a casa. Sí. Y nada, pues yo ya seguí con ella y... ¿Al día siguiente qué? ¿Eh? Al día siguiente de ese día, ¿qué? ¿Cómo la...? Al día siguiente no, al domingo siguiente o a la fiesta que vino próxima, ya me fui con ella y ya me... Ya fuiste Ya normalizando seguimos, la cosa. ya seguimos, sí. Ya seguimos. ya- ¿Los padres qué dijeron? Ella era joven, tú eras ya mayor. Bueno, un poco de impedimento pusieron, pero como ella tenía su interés y Era espabilada. lo que pasa en la juventud, pues mira, ella era 7 años más joven que yo. Pero yo le he conocido como una persona que tenía muy claro lo que quería. Ya lo sé, De- y- ya lo sé, ya lo Y sé. Aunque hubiera pasado el tiempo, Ya cuando lo os sé, conocí, yo ya tenía lo muy sé. claro
que Muy bien. en aquella época ella también sabía lo que quería, porque eran 6 hermanas. Ujú. De una madre, hermanas. ella y su hermano, y de otra madre habían 5 mayores. Y claro, pues ella veía que su hermano era muy protegido en casa, porque era el único hijo. Claro. Se iba a quedar con la... Y ella Iba a pues heredar. trabajaba mucho y trabajaba para todos, para casa. Y el hermano se había dedicado con un compañero a ir a jornal y claro, pues se ve que él llevaba otra cuenta y ella se ve que dijo, pues esto no me interesa. Claro, claro. Y nada, pues seguimos y... Bueno, ¿y qué te pareció cuando te enteraste de que había gente intentando reconstruir Masías? Que estaba empezando Vienen los que hippies venían de que Valencia. venían los hippies. Bueno, ahora aquí le llamaban hippies, Peludo, pero, le llaman peludo. pero tú nunca me has tratado como un hippie. Ellos más que nada se iban a los barrios. Ujú. A donde fueron mucho fue al Rodeche. Pero aquí por las Masías no. Por aquí por las Masías ¿Pero no. qué te parecía que después de tanto tiempo abandonado todo, apareciera alguien y se pusiera a reconstruir una casa? Bueno, pues era una Tú, cosa lo un que poco, pensaste, ¿no? un poco, pero lo ibas comprendiendo. Lo ibas comprendiendo. Porque mira, se ocurrieron casos de que una vez fuimos nosotros a buscar poleo con uno que había aquí cerca, que sabía dónde se criaba, y vimos los hippies la vida que llevaban. ¿Qué vida llevaban? Eran Mucha listos, fiesta. eran listos, no eran torpes. Y por eso digo que no... A mí de los hippies nunca me supo mal nada. Precisamente Pepe, Ujú, que también era de hippie, ¿no? ujú. Y Tere, pues era un... Ah, vale, claro, estás Hombre. hablando de Pepe Mata. De Pepe Mata. De Pepe Mata y Sí, Teresa. claro, es claro. el que puso Cortes en marcha, Exactamente, sí, señor. lo renovó, calles, todo, Todo, todo. y los principios de la embotelladora los trajo él. Sí, sí, eso está claro. Es el que hizo el pueblo y sigue siendo pueblo porque lo único que tiene Por un Cortés es hippie. la O sea, ahora embotelladora. al final, ¿no? Se van y vuelven. Y los que vuelven, Claro. bueno, está bien esto de compartir. ¿no? ¿Y, Sí, y sí. qué te parece si se recuperan las masías? Que la gente empezara a venir aquí y empezara a recuperar las Pues, masías y todo eso. Hay unos adelantos que hoy en día, pues mira, yo tengo una muleta Ujú. y con eso tengo para trabajar esto, porque no puedo, pero porque ahora sube el hijo y el hijo joven que es de esto y me lo hace, pero hasta ahora es muy sencillo. Una maquineta hoy en día, si no trabaja no gasta. Claro. No era como antes que tenías que mantener un par de machos, o yeguas, o caballos, o lo que fuera. Tenías que tener la yunca para trabajar. Ahora no. La diferencia entre vosotros y nosotros es que nosotros tenemos la energía solar, que tenemos maquinarias nuevas Claro, y tenemos equipos en condiciones, y sobre todo porque se ha investigado sobre ellos. está claro. claro. Sí. La diferencia con vosotros es que en la época que os fuisteis no podíais organizaros para hacer otra vez No, y mantener los barrios, eso está claro. Diferencia, pero al final aquí no hay nadie, está él. Claro, o yo. ¿Y tú? Y yo. Vamos. Él es el que está, yo no estoy. Yo igual estoy en Castellón, que estoy Sí, pero aquí, que que sois estoy en dos. Cortes. Al Ya, final por aquí sois dos, pero uno. yo me inspiro en vosotros, en todo lo que habéis hecho vosotros. Ya lo sé. Porque cuando yo me pongo a trabajar en el campo, aparecen las cosas que vosotros habéis hecho. Y yo a Hombre, veces claro, me acuerdo que claro. cuando el tío Francisco, tengo que hacer una canaleta, y me ponía a escarbar y estaba la canaleta hecha. Sí, sí. Y yo no he inventado nada. Sí, Lo único eso que he sí. hecho es reconstruir lo que vosotros hicisteis. Yo aquí, lo único que me ha hecho mucha compañía eres tú. Y la compañía que has tenido tú. Este era el mayor peludo. Pero otro de los que lo he echado mucho de menos Ujú. ha sido Emilio. Sí. Emilio, que tenía esa finca que hay de Roballos y Carrascas. Emilio Laverne, que fue para nosotros una Lambert, sorpresa, sí. ¿no? Que descubrieras quién era su Lambert. familia. Sí. Y mira que él nos lo Vaya, decía. vaya. Sospecho que mi familia no es de aquí. No, él no era. Él era un adoptado de aquellos que en aquellos tiempos cogían y lo cogieron se hicieron de padres, lo adoptaron y él nunca supo su familia. Él llevaba una marca. Dice que, yo no lo he visto. Y vinieron a buscarlo, a Fuentes.
Pero en el ayuntamiento de Fuentes, su padre, o el que hacía de padre, era el regidor del Rodeche. Y tenían hablado de que vinieran a buscarlo, que no dijeran dónde estaba, Ya. no lo conocían. ¿Dónde está este? Y vinieron a buscarlo y no se lo pudieron llevar porque no lo encontraron. Y luego él... ya Pero te era un digo, buen vecino, ¿verdad? Era un buen vecino, muy trabajador. Pues Y él todos los días estaba aquí en la finca. Todos los días, pocos días se escapaba que no almorzara ahí. Coño, y yo sabía que lo tenía ahí. Había alguna vez que bajaba a hacer un vaso de vino y me alegraba de hablar con él y estar un rato con él. Pero eso ha fallecido. Ya. todo se acabó. Ya llevamos 2 Pero años. ahora tenemos aquí vino, ¿no? Venga, Esa finca primero por nada brindemos brindemos, ¿no? Yo no puedo brindar, que no tengo. Pero brindamos por ti. y por todos. Muchas gracias por la compañía y lo que nos han hecho, que esto no era de esperar que pisáramos hoy este terreno, una cosa tan importante. Yo Pues al final, lo desconocía total, ahora ya veo Pues, lo que es. en realidad es que tu vida y tú eres muy importante para nosotros y para muchas personas. Y lo que estamos haciendo es que queremos es que tu ejemplo llegue a muchas más personas. Bueno, no sería malo, no sería malo. Sería mejor que otras cosas que se sienten contar porque no son agradables. Ya, está claro. Pero bueno, nosotros lo intentaremos que sea lo mejor lo que mejor posible posible. y lo podamos disfrutar todos. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Mm. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todos. Que entre todos hemos de hacer pasar un rato bueno. A ver si... Ahora nos liamos con las empanadas y tal. Ahora luego nos vamos a ir a terminar el vino. Terminar el vino. Bueno.